Bendecidos, queridos hermanos y hermanas que nos están acompañando en este retiro hermosísimo, en este día tan especial en que celebramos a Nuestra Señora en su advocación de la Inmaculada Concepción. Acá en México, pues estamos a mediodía. Les pido que iniciemos entonces con el Ángelus. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El ángel del Señor anunció a María, y María concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava. Hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Bien, pues vamos a pedir también en este día tan especial la intercesión, asistencia, protección poderosísima de Santa María en su advocación de Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción. Pedimos la intercesión de San Miguel, San Gabriel, San Rafael Arcángel, de nuestros ángeles custodios y por supuesto también de todos los grandes santos marianos que han sido formados por la Santa y Bienaventurada Virgen María. Especialmente pedimos intercesión de San Luis María Griñón de Montfort, de San Juan Pablo II, del Padre Luca, del Padre Luciano. Y pues bien, vamos enseguida a presentar a nuestra querida hermana Rita de Negris, que ella desde Lima, Perú, nos va a compartir lecturas para profundizar en este tratado de la verdadera devoción o preparación al reinado de Jesucristo, que gracias a esa iniciativa del Padre Luciano, de San Juan Pablo II, que lo envió a todo el mundo para que lo pudiéramos conocer, es que estamos reunidos, esta gran red de hermanos. Han sido 20 países los que han respondido a esta preparación de la consagración, que vamos a pronunciar el próximo sábado, 12 de diciembre, desde nuestro querido país hermano de Honduras. Entonces están cordialmente invitados para que se preparen, nos preparemos todos. Y pues le damos la bienvenida a nuestra querida hermana Rita de Negri, Antonia Murillo, en el nombre de la Consecración Mundi, bienvenidos todos. Nuestra querida hermana nos va a compartir pues este don que el Señor le ha dado tan bello, y ella sigue sin duda respondiendo a ese envío que también el Padre Luciano en su momento le dio, allá por los años 90. Y bueno, ella no ha dejado de profundizar y de compartir semana tras semana, en donde quiera que se le llama, este preciosísimo tesoro, profundizando cada vez más en esta preparación al reinado de Jesucristo, que a todos nos lleva en el día a día a irnos redimiendo de esa nuestra naturaleza caída. Bienvenida, Rita. Te dejo aquí con todos nuestros hermanos y hermanas, que estamos muy, muy agradecidos de que estés con todos nosotros. Gracias. Bueno, en realidad yo me llamo Rita Cherot, pero como es tan difícil escribir mi nombre, me quedé con el nombre de mi esposo, que es de Negri. Yo soy viuda, tengo 5 hijos, 8 nietos. De mis nietos tengo 2 tesoros que son 2 síndrome de Down. Fue muy bueno con nosotros al mandarnos 2. En realidad no sé todo, no soy santa, soy pecadora, tengo problemas como tiene todo el mundo, pero desde que yo conocí esa consagración, me persiguieron en realidad 2 años para que me consagre, me acuerdo, el grupo del Padre Luciano, pero cuando lo entendí, dije, no, Padre, ya me quiero consagrar. Y entonces el Padre Luciano, me acuerdo que la primera charla que me pidió que dé, dije, Padre, pero yo ni siquiera sabía que Jesús era el nuevo Adán. Así me mandó a la primera charla. La primera charla me tocó un colegio donde encontré las chicas
pegadas rodillas con rodillas, como diciendo tú acá no tienes cabida. La primera charla la di, no sé cómo, la segunda también, a la tercera las chicas me decían, tú sí que eres tenaza, porque te estamos molesta y fastidia y sigues viniendo. Y yo contesté algo ahí que en ese momento no me di cuenta de lo inmenso que era lo que yo contesté, pero cuando he ido profundizando, esto habrá sido en el 95, 96, y habrá sido como en el 2006, 2007, porque yo me demoro todo, creo que soy bien dura, por eso el Dios me hace leer, no hacer mi propia charla. Pero en ese momento le contesté a las chicas algo que ha hecho que yo siempre dé charlas y nunca deje de dar charlas. Le contesté así, por una de ustedes que no se vaya al infierno, valió la pena que yo venga. Y yo me acuerdo que las chicas se quedaron mudas, porque por una vale la pena que yo venga, aunque se rían, que me molesten, todo, vale la pena que yo venga. Entonces, cuando yo me di cuenta de eso, entonces dije, no importa cómo me sale la charla, no importa si sé o no sé, si me mandan a un sitio, me piden que dé charla, ahí leo el libro porque el que se va a encargar es Dios. Yo no, yo voy a hacer todo mi esfuerzo y en realidad, si tú das una charla y se salva una persona, vale la pena que des la charla. Entonces el padre Luciano me dejó una guía y yo sigo esa guía al pie de la letra desde que él me la dio y en realidad hay una frase que yo siempre digo, que el que obedece no se equivoca. Entonces yo doy charlas desde el año, empecé en el 93, de ahí hice un... Y ahí, cuando regresé y empecé en el 2001 a dar charlas, no he parado hasta el día de hoy. O sea, la Virgen está apurada y yo digo que cuando el mundo voltee va a encontrar miles de consagrados que no sabían el resto del mundo. Entonces, ¿por qué doy charlas también? Porque leyendo el libro del padre Luciano es una introducción en el secreto, donde habla de Juan Pablo II, de San II, es algo impresionante, porque él sabe que se sabía este libro de memoria, el libro de la consagración se la sabía de memoria. Y él, en el 8 de abril de 79, les escribió una carta a los obispos y sacerdotes que decía así: el Papa quiere que cada uno de nosotros se entregue enteramente a ella. Primero, todos los sacerdotes del mundo, a los que el 8 de abril de 79 les escribió: deseo que confíen particularmente a ella vuestros sacerdotes. Permitid que yo mismo lo haga, poniendo en las manos de Cristo a cada uno de vosotros, sin excepción alguna, de modo solemne y al mismo tiempo sencillo y humilde. ¿Qué significa esto? Significa que si tú, mamá de chiquita, te consagró a la Virgen, quedaste consagrada eternamente. Si tú ya hiciste otras consagraciones, estás consagrada a la Virgen. Así como Juan Pablo II los consagró a todos ellos de modo solemne y al mismo tiempo sencillo y humilde en una misa, pero les escribió algo que a mí me impresionó muchísimo, que es lo que nosotros estamos haciendo ahora. Él les escribió así: os ruego también que es lo que estamos haciendo ahora y han hecho ustedes durante 30 días, entregando también la propia debilidad que camina a la par con el deseo del servicio y la santidad. Y termina la carta así: os lo ruego encarecidamente. Yo nunca había escuchado la palabra encarecidamente. Para mí me significa que San Juan Pablo II les decía de rodillas a los sacerdotes: les suplico, yo ya los consagré, ahora ustedes lo hagan personalmente con esta devoción del tratado de la verdadera devoción a María. Se los ruego encarecidamente, donde tú entregas tu propia debilidad, porque sabes que no puedes caminar tú solo, y que caminas a la par con el deseo del servicio y la santidad, sí, porque en esta consagración ya sabemos que hacemos dos cosas grandes, que es sacarnos del purgatorio y salvar a pecadores, que ya lo voy a profundizar. Y termina: se lo suplico, o lo ruego encarecidamente. Ahora, Juan Pablo II sacó de San Luis María de Montfort el lema, el totus tuus, donde puso su escudo episcopal. Pero cuando fue papa, lo tuvo que retirar, porque no se podía, pero puso la M de María. Y él mismo dijo, en 27 de noviembre del 78, San Luis María de Montfort: he estudiado mucho su doctrina, y por otro lado, el totus tuus lo he tomado de Montfort. Conversando
con el periodista André Frossard, que se había convertido al ateísmo, él le dedicó al Papa en francés un libro, y que en la página 130 y 130, bien importante, le dijo así: la lectura de este libro ha marcado en mi vida un giro decisivo. En mi preparación clandestina al sacerdocio, fue exactamente entonces cuando cayó entre mis manos este singular tratado. O sea, nosotros conocemos, si las que han visto la película y conocen la vida de San Juan Pablo II, él se quedó solo en el mundo, su mamá lo consagró y él pensó, cuando estaba preparándose en la clandestinidad para ser el sacerdote, en que si era muy mariano, se iba a alejar de Cristo. Y en ese momento cae este libro entre sus manos. Inclusive, cuando se los digo que se lo sabía de memoria y que no lo soltaba nunca, una vez di charlas en Colombia y una chica me dijo, es verdad, nuestro obispo nos contó que cuando él vino a Colombia, cuando el Papa vino a Colombia, jamás soltó el tratado, ni en su mesa de noche, ni donde lo tenía a su lado todo el tiempo. Pero entonces, ¿qué dijo San Juan Pablo II en la página 130 y 131 del libro de Frossard? Dice así: el tratado es uno de aquellos libros que no basta haber leído, se trataba de algo fundamental. Esta parte la tienen que los católicos grabársela en su corazón. Él descubrió esto al leer el Tratado de la Verdadera Devoción a María y dijo, se trata de algo fundamental. A la luz del Tratado de Grignon de Montfort, comprendí, mira lo que dijo San Juan Pablo II, comprendí algo fundamental, que nuestra relación interior con la Madre de Dios resulta orgánicamente de nuestra vinculación con Cristo. Eso lo encuentras en el tratado, en la parte de delante de la Virgen, donde dice, solamente puedes amar a María como debe ser, cuando sabes quién es Cristo. Jesús, si estuviese en mi casa dándole las charlas, diría, tienen que gritar, ¿quién es Jesús? Jesús es Dios. Dios Hijo. Jesús es Dios. Entonces, lo fundamental es esto. Si tú sabes que Jesús es Dios, María es madre de ¿quién? No es de Juancito, ni Periquito, ni nadie. Es madre de Dios. Enmudezca aquí toda lengua. No hay nada más grande que ser la madre de Dios. Si un católico lo tiene eso metido en su corazón, no hay forma que nadie se lo lleve a otra secta. Entonces, por eso Juan Pablo II decía, esto es fundamental. Otra cosa también que dijo acerca de este libro, esta devoción, el santo siempre dice, esta devoción, esta es una devoción, y en el libro decía así en grande, esta devoción perfecta resulta indispensable para quien pretende entregarse sin reservas a Cristo y a la obra de la redención. ¿Cuál es la obra de la redención? Es sacar almas del purgatorio y salvar a pecadores. Para eso vino Jesús, para salvarnos, nuestro Redentor. Y nosotros, así como los países tienen un ejército, y cuando las papas queman, cuando hay peligro, cuando hay daños o terremotos y cosas, llaman ¿a quién? A la Fuerza Armada, a la policía. Entonces, así como en estos momentos, y desde la venida de Jesús, cuando nosotros hemos sido bautizados, somos su ejército. Y te consagres o no, tienes la obligación de rezar por el resto de la humanidad. Tienes la obligación de rezar para que salgan almas del purgatorio y para que los pecadores se salven. Es tu obligación como católico. En este libro, cuando yo empiece a leer el tratado, te voy a explicar cuál es el secreto de este libro. Por eso cuando yo lo entendí dije, wow, qué maravilla. ¿Por qué? Tú tienes la responsabilidad. Mire, nosotros debemos ver a la humanidad, somos toda la humanidad, una familia, todos somos hermanos y solo tenemos un enemigo en común. Nuestro enemigo es Satanás. Entonces, nosotros debemos ver a todos, los que no son nuestros amigos, los que no queremos mucho, el gobernante que no nos gusta, la autoridad que no nos gusta, el esposo que contesta así, todos son tus hermanos y tienes la obligación de rezar por su salvación. Y por eso que Juan Pablo II dice que el que quiere colaborar en la obra de la redención, en salvar almas sacar almas del purgatorio y salvar a pecadores, esta devoción resulta indispensable, perfecta e indispensable. Además, Juan Pablo II decía, es parte integrante de mi vida interior y de mi teología espiritual.
la palabra santa esclavitud significa que nosotros no sabemos explotar con más profundidad nuestra libertad, el don más grande que Dios nos ha dado. Con esta consagración, yo no entendí esto al comienzo, yo me he demorado a entender esta parte, cuando entendí que por esta consagración tú explotas al máximo tu libertad, porque esta consagración es la renovación de las promesas de tu bautizo, donde tú te bautizas, te haces esclava de Jesús y le perteneces a Él. Es fuertísimo el bautizo, el sello para la eternidad, le perteneces a Él. Entonces, al pertenecerle a Él y a tú entregarle su libertad, le estás dando el don más grande que Dios te ha dado y lo explotas al máximo con esta consagración. Ahora, los dos pilares más grandes de esta consagración son el bautizo y la encarnación, que ahorita vamos a ir. Además, quisiera darles otro dato. Finalmente, el 6 de enero de 1980, a través de la Sagrada Congregación para la Educación Católica, el Papa pidió que todos los seminaristas del mundo entero se empapen de la santa esclavitud montfortiana. Y dice, un seminario no debe retroceder ante el problema de dar a sus alumnos una verdadera devoción interior, tal como lo dice Montfort, como un secreto de salvación. Noten que las dos palabras que está usando, verdadera devoción y secreto, son sacados de los dos títulos del libro Secreto de María y Tratado de la verdadera devoción a María. Entonces, también quiero contarles que Juan Pablo II lo puso en una encíclica. Él puso, y lo puso con nombre, en la encíclica del Año Mariano, esto dijo San Juan Pablo II, el Año Mariano deberá promover, está con letras grandes, la auténtica espiritualidad mariana. La espiritualidad mariana, a la par de la devoción correspondiente, encuentra una fuente riquísima, en letras grandes, en San Luis María Griñón de Montfort, el cual proponía a los cristianos la consagración a Cristo por manos de María como medio eficaz para vivir fielmente el compromiso del bautismo. Y además dice, observo complacido cómo en nuestros días no faltan tampoco nuevas manifestaciones de esta espiritualidad y devoción. O sea, San Juan Pablo II, para él, esa consagración es la perfecta renovación de las promesas del santo bautismo. Entonces, ahorita vamos a ir al número 8.2. He preparado como un combo para ir avanzando de a pocos y vamos a ir un ratito al 120, al 8.2, donde les voy a explicar lo que es esta consagración y de ahí vamos a ir al bautizo y la encarnación. Entonces, los que tienen el libro del Tratado de la Verdadera Devoción pueden ir al número 8.2. 8.2. Yo uso los numerales, que esos nadie los puede cambiar. Te puede tocar diferentes ediciones de libros, pero nadie los puede cambiar. Entonces, dice así en el 8.2, escoger entre las devociones a la Santísima Virgen la que nos lleve más perfectamente a dicha muerte al egoísmo por la mejor y más santificadora. O sea, esto le dictó el Espíritu Santo. Esa consagración, esta devoción, nos lleva más perfectamente a la muerte al egoísmo por la mejor y más santificadora. Ahora les voy a explicar por qué te va santificando esta consagración. Dice así, porque no hay que creer que es oro todo lo que reluce, ni miel todo lo dulce, ni el camino más fácil, y lo que practican la mayoría es lo más eficaz para la salvación. Así como hay secretos naturales para hacer en poco tiempo pocos gastos y gran facilidad en ciertas operaciones naturales, o sea, operaciones naturales en que yo te puedo decir un secreto en el orden de la naturaleza, te puedo decir, échale bicarbonato al queque de chocolate y entonces te va a quedar mejor. Bueno, también hay secretos en el orden de la gracia para realizar en poco tiempo, con dulzura y facilidad, operaciones sobrenaturales. ¿Qué operaciones sobrenaturales vas a hacer tú con poco tiempo, con dulzura y facilidad? Sacar almas del purgatorio y salvar a pecadores, porque no lo vas a hacer tú, sino el valor de tus buenas acciones. ¿Y cómo va a ser? Y estas operaciones sobrenaturales, esta forma, esta devoción te va a liberar del egoísmo, te va a llenar de Dios y te va haciéndote perfecto. La práctica que quiero descubrirte, querido amigo, es uno de esos secretos de la gracia, ignorado por gran número de cristianos, conocido de pocos devotos y practicado y saboreado por un número aún menor. A ver,
¿Yo cómo lo explico? Yo explico esto como le explico a los niños. En realidad, cuando tú lees este libro, te das cuenta que es un libro para humildes y sencillos. Es un libro muy fácil de leer. En cuanto le agarras, digamos, empiezas a leerlo y el Espíritu Santo te aclara todo, es facilísimo de leer. Entonces yo le explico de esta forma. Tú vas a hacer operaciones sobrenaturales que te liberen del egoísmo y te santifiquen. Por ejemplo, si tú eres una renegona y sabes que si no reniegas, Dios va a poder sacar un al purgatorio sobre un pecador por tu vida, te vas a ir controlando. Entonces, ¿cómo funciona esto? A ver, por ejemplo, Antonia entra a mi casa y de repente encuentra un papel tirado en el suelo. El papel tirado en el suelo tiene dos formas de recogerlo. Entrar y decir, ay, qué cochina la casa de Rita, tiene papeles tirados, y lo recoge. ¿Ese acto tiene un mérito? No. ¿Por qué? Porque ha criticado, o sea, no tiene valor. Pero si ella entra calladita, ha sido fiel, un requisito más para que se den las maravillas que ya vamos a ir profundizando esta consagración, es que ella sea fiel al estado de vida que Dios te ha puesto. Si tú te has esforzado por ser buen católico, entonces sí se van a realizar estas maravillas. ¿Cuál maravilla? En que entra ella en mi casa, Antonia entra en mi casa, encuentra un papel tirado y dice, ay, un papel tirado, lo recoge calladita y busca dónde botarlo. Ese acto tiene un mérito, sí, porque ha hecho un acto bueno, no ha criticado, no se ha quejado, entonces tiene un valor. ¿Qué pasa con ese valor? Esto es lo que quiero que entiendan bien claro, es el secreto de esta consagración. Porque en la consagración ustedes van a decir, le entrego el valor de mis buenas acciones pasadas, presentes y futuras. El valor. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, mi esposo ha fallecido, yo no sé si está en el cielo, no sé cuánto le falta, pero la Virgen sí. Entonces la Virgen ve que Antonieta recogió el papel y va con ese valor en sus manitos y va donde Dios, porque el que hace todo es Dios. Entonces la Virgen va donde Dios y le dice, te entrego ese valor porque es lo que le falta al esposo de Rita para salir del purgatorio. Porque la Virgen sabe cuánto le falta a mi esposo, yo no. Entonces el Señor acepta y le dice, acepto, acepto. Entonces la Virgen va al purgatorio y le dice a mi esposo, vengo a recogerte para llevarte al cielo, porque Antonia recogió el papel sin renegar, que era lo único que, eso solamente te faltaba algo así. Entonces mi esposo va donde Dios y le dice, acá estoy, gracias Antonia, que recogió el papel sin renegar. Esto es la comunión de los santos perfectos. Acá en esta cosa, lo que tú haces, cumpliendo bien el estado de vida que Dios te ha puesto, la Virgen lo va a usar para sacar a más del purgatorio o salvar pecadores. Cuando dice acá que no todo lo que brilla es oro, significa que una cosa, si yo digo, yo voy a recoger este papelito para sacar a mi esposo del purgatorio, no hago nada, porque ahí estoy poniendo mi propia voluntad. Yo hago todo, haciéndome una consagración chiquitita en la mañana, recordándole a la Virgen que estoy consagrada, y ella va a usar toda mi vida para sacar más del purgatorio y salvar a pecadores. Entonces, ahora vamos al número 118. 118. No se preocupen que conforme vamos leyendo, va a ir aclarándose mucho más las cosas. 118. Así dice. Miren lo que dice así. La práctica más perfecta. Después de esto, o sea, el santo había leído lo que había en el 117. Después de esto, yo me imagino cómo se habrá asombrado él cuando vio lo que él había escrito, porque se lo dictó el Espíritu Santo. Después de esto, protesto abiertamente, aunque he leído casi todos los libros que tratan de la devoción a la Santísima Virgen y conversado familiarmente con las personas más santas y sabias de estos últimos tiempos, no he logrado conocer ni aprender una práctica de devoción semejante a la que te voy a explicar, que te exija más sacrificios por Dios. Acá me paro porque
Si hoy una charla, si tú lees este libro sola y dices que te exija más sacrificio por Dios, a veces puedes pensar que te va a pedir que te flageles o que te arrodilles sobre garbanzos. No, no te va a pedir eso. Esta consagración te salva, o sea, lo considera Dios un sacrificio enorme, y lo dicen las 137, 138, un sacrificio enorme, porque les has entregado tu libertad y el valor de que la Virgen pueda usar para, el valor de todas sus acciones para lo que ella disponga. Entonces, eso considera Dios un enorme sacrificio. Además, cuando le doy las charlas a las jóvenes, les digo, ¿qué prefieres, flagelarte o quedarte callada cuando tu esposo te habla mal? La mayoría prefiere flagelarse, porque es más difícil quedarse callada a veces. Entonces, así dice, que te exija más sacrificio por Dios. Ustedes, cuando den charla, expliquen esta parte, ¿a qué se refiere sacrificio por Dios? En que les estás entregando el valor de tus buenas acciones y les estás entregando tu libertad. Y Dios considera esta consagración un enorme sacrificio, que te va a liberar de ti mismo y de tu egoísmo. Te va liberando de ti mismo y tu egoísmo porque te vas dando cuenta en que ya tienes que tratar de dominarte, sí, tienes que sacrificio cambiar muchas cosas, porque si contestas mal, si reniegas, no sacas almas del purgatorio ni salvas a pecadores. Entonces, te va a conservar más fácilmente en gracia de Dios y la gracia en ti. Y te va a unir más perfecto y fácilmente a Jesucristo. Además, es más gloriosa para Dios, más santificadora para ti y útil para el prójimo. Claro que es útil para el prójimo, porque te la pasas sacándonos del purgatorio y salvando pecadores. Yo he tratado de esforzarme este fin de semana, fui a confesarme, he tratado de mantenerme en gracia, me he ido a misa temprano, o sea, me he esforzado. No soy santa, no sé todo, pero me he esforzado. ¿Qué significa esto? Y más tarde se los voy a leer. Es que por cada palabra que yo pronuncie, la Virgen puede sacar un alma del purgatorio o salvar a un pecador. Este es el secreto. Por eso que yo lo entendí. Cuando yo lo entendí, dije, ajá, yo me quiero consagrar ya. Ahora, 119. Los números que estoy dictando es de un combo que hice, una charla que me dijeron, ahorita tienes 45 minutos para dar la charla, y dije, igual de esos puntos, eso es lo que estoy haciendo hoy día. 119, para hacer como un panorama de lo más importante. Dado que lo esencial de esta devoción consiste en el interior que cada una debe formar, no será igualmente comprendido por todos. No, verdad que no es así. ¿Por qué? Algunos se detendrán en lo que tiene de exterior, sin pasar de ahí, serán el mayor número. ¡Ay, qué linda la charla, la medallita, el padre habló lindo, las flores! ¡Ay, mira, sentí en éxtasis! Eso, la mayoría será así. Otros, en número reducido, penetrarán en el interior de la misma, pero se quedarán en el primer grado. ¿Quién subirá al segundo? ¿Quién llegará al tercero? ¿Y quién finalmente permanecerá en él habitualmente? ¿Cuál secreto? Yo no sé, los 4 pasos de esta consagración son: conócete a ti mismo, renuncia a ti para conocer a la Virgen y ir a Jesucristo. Entonces, ¿qué pasa? El secreto tienes que conocerte a ti mismo, porque si tú no te conoces a ti mismo, no vas a avanzar de virtud en virtud, ni de gracia en gracia, ni de luz en luz, hasta ser transformado en Jesucristo y llevarte a la plenitud de su madurez sobre la tierra y perfección en el cielo. Yo puse, esta es la única, el 119 es el único numeral que no había puesto el padre Luciano. Yo puse a raíz de que tuve una vez un sacerdote, yo lo puedo contar porque ese día ganó el Espíritu Santo, ganó la Santísima Virgen. El padre me dijo, me escuchó cómo daba las charlas y me dijo, ¿tú qué te has creído? Me dijo, de dar las charlas así nomás, estás como botando como balde de agua, te tienes que hacer cargo de las personas. Entonces yo dije, Dios mío, ¿qué pasó acá? Ya nunca más voy a poder dar charlas. Entonces me quedé callada rezando y le digo al padre, me han invitado a un colegio a dar charlas, ¿puedo ir a dar charlas? Sí, me dijo, pero usted me ha dicho ahorita que yo tengo que hacer cargo de personas, yo no puedo hacer cargo de un colegio, yo no puedo hacer cargo de las personas, ¿puedo seguir dando charlas, padre? Sí, me dijo. Ok, padre, entonces, ¿está bien lo que yo digo del valor, del mérito? Sí, está bien. ¿Qué pasó ahí? Si yo hubiese discutido con el padre, no estaría dando charlas hoy día. Hubiese dejado que vence el otro. Ahí yo me callé, recé al Espíritu Santo, vino el Espíritu Santo, el padre escuchó la voz del Espíritu Santo, yo también, hubo un silencio sepulcral, habían como 26 personas, y triunfó el Espíritu Santo. Entonces, ahí aumenté esto, ¿por qué? Yo no soy responsable de nadie al que yo le doy la charla, porque esta es una charla en que yo soy instrumento, leo el libro, el Espíritu Santo actúa,
y yo ahí no tengo que ver. Yo tengo bastante trabajo para subir del segundo al tercero, al finalmente llegar. Yo tengo bastante trabajo para luchar conmigo misma, para yo crecer de virtud en virtud y de gracia en gracia. Esto es personal. Por eso aumenté este 119 que no está en la guía del Padre Luciano. Porque es importante que sepan que esto es algo personal, es una devoción personal. Entonces ahora vamos sí al 126, donde habiendo dado un panorama de lo que es esta consagración, vamos al 126, que era una de las columnas de esta consagración, es el bautismo, y la otra es la encarnación. Es que se van dando cuenta que leer este libro es la maravilla, es la maravilla. Yo siempre me pongo nerviosa antes de empezar la charla, pero cuando yo empiezo la charla y me doy cuenta de lo que es este libro, digo, no. Este libro basta leerlo. Por eso que siempre aconsejo que cuando das charla, lee el libro. Esta consagración es una perfecta renovación de las promesas bautismales. De hecho, desde el bautismo, todo cristiano era esclavo del demonio a quien pertenecía, y por su propia boca o la de sus padrinos, renunció en el bautismo a Satanás, a sus pompas y a sus obras, y eligió a Jesucristo como su dueño y señor para depender de él en calidad de esclavo de amor. Esto es esta consagración, renovar las promesas de su santo bautismo. Además, es un error que se está cometiendo los católicos. Mira, ¿a quién pertenece? Este libro es para católicos. El que no ha bautizado a sus hijos no le pertenece a Dios. ¿A quién le pertenece? Acá, ¿qué le dice? A Satanás. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Antes no salías del hospital ya con tus hijos bautizados. Entonces, esta consagración es la perfecta renovación de las promesas bautismales. Es precisamente lo que hacemos con esta devoción. Yo voy a ir salteando algunas partes, no voy a leer todas, porque en esta devoción, ¿qué decimos? Renuncio al demonio, al mundo, al pecado y a nosotros mismos. Y acá dices algo más y te consagras totalmente a Jesucristo por manos de María. Tú después de tu bautizo, conscientemente, o sea, y voluntariamente, esa es la diferencia con la que lo hicieron por boca de tus padrinos. Pero aquí tienes que entender que en el bautismo, después de tu bautizo, no te consagras explícitamente por manos de María, no. Ni le entregas a Jesucristo el valor de tus buenas acciones, no. Después de tu bautizo, quedas completamente libre para aplicar dicho valor a quien quieras o conservarlo para ti. En cambio, por esa devoción, nos consagramos expresamente al Señor por manos de María y le entregamos el valor de todas nuestras acciones. La diferencia es enorme, nos vamos a dar cuenta cuando vayamos leyendo. Los hombres hacen voto en el bautismo, dice Santo Tomás, de renunciar al diablo y a sus pompas, y ese voto, ha dicho San Agustín, es el mayor y el más indispensable. El voto principal es el que hacemos en el bautismo. Sin embargo, ¿quién cumple este voto tan importante? ¿Quién observa con fidelidad las promesas del santo bautismo? ¿No tradicionan casi todos los cristianos la fe prometida a Jesucristo en el bautismo? ¿De dónde proviene este desconcierto universal? Miren, 1712 escribió el santo esto. ¿De dónde proviene este desconcierto universal? ¿No es acaso del olvido en que se vive de las promesas y compromisos del santo bautismo y que casi nadie ratifica por sí mismo el contrato de alianza hecho con Dios por sus padrinos? Es una vergüenza y nos debería dar un dolor inmenso que tendremos que reparar el pensar que el mundo entero sale de vacaciones en Semana Santa gracias a que Jesús fue flagelado y murió. Y especialmente nosotros, mi familia, íbamos antes de campamento en Semana Santa. Hasta que un día mi esposo escuchó: la iglesia no te obliga ni Jueves Santo, ni Viernes Santo, ni Sábado de Gloria. Es una cuestión de amor. A ver qué tanto amas tú a Jesús. El jueves que lo flagelaron, te empiezas a ir de campamento. O te vas de viaje. El viernes que murió, sigues de viaje, sigues con tus tragos y con tus reuniones, y el mundo entero. Y los católicos en primera fila. ¡Qué vergüenza! Y el sábado de gloria, que es el día en que todos renovamos las promesas del santo bautizo, todos hay muy pocos, en comparación de la cantidad que somos, en que lo cumplen. Juan Pablo II dijo: el mundo le ha dado la espalda a Dios, y vamos a ver cosas horribles por haber roto la alianza que hicimos en nuestro bautizo. Entonces, es muy importante. Ahora, como acá manda el estado de vida, no quiero poner en problemas las que son casadas. Las que son casadas y casi se sienten que están sudando agua bendita de los santos que son, y su esposo quiere ir a la playa, pues tiene que ir a la playa al comienzo, y no como una santa ofendida,
porque lo primero en su vida, después de Dios, es su esposo. Pero ella puede ir, cumplir con sus oraciones y devociones, sin poner una cara de víctima, porque más vas a convertir a tu esposo, o sea, respetando que él quiere ir, tú le vas a decir, bueno, vamos a ir, voy a ir feliz y contenta, vas a prepararle sus cosas, todo, haces tu momento de devociones, pero tienes que ir y feliz y contenta, no poner cara de víctima, porque lo que tienes es que convertir a los demás, no actuar como si tú fuese la santa, en que sudas agua bendita y los demás son unos pecadores. No, eso no funciona ya, eso no funciona. Entonces, así, vamos a ver. Ahora les decía que el otro pilar era la encarnación. La encarnación, hoy día justo en la mañana de una charla yo volví a leer lo que era la encarnación. La encarnación. Dice así, es la otra columna de esta consagración, la encarnación. Celebración especial del misterio de la encarnación. Profesarán singular devoción al gran misterio de la encarnación del Verbo el 25 de marzo, porque ese es en efecto el misterio propio de esta devoción, puesto que ha sido inspirada por el Espíritu Santo. Esta devoción fue inspirada por el Espíritu Santo y nosotros debemos de tener una devoción especial el 25 de marzo. ¿Por qué? Primero, para honrar e imitar la dependencia inefable que Dios Hijo quiso tener respecto a María. ¿Para qué? Para gloria del Padre y para nuestra salvación. Dependencia que se manifiesta de modo especial en este misterio en el que Jesucristo, Dios Hijo, se hace prisionero y esclavo en el seno de la excelsa María, en donde depende de ella de ella en todo y para todo. Tú te consagras, entras en María para gloria de Dios y para tu salvación, imitando al mismo Dios. Esta consagración, en el secreto de María dice una parte, esta consagración se puede decir es imitar al mismo Dios. ¿Qué hizo el mismo Dios? En la encarnación entró en María para depender de ella en todo y para todo. Tan eso cierto sí que entró en María, que cuando tú ves una pintura de la Anunciación, está el arcángel San Gabriel parado. Cuando ves una pintura de la Encarnación, está el arcángel Gabriel arrodillado. ¿Arrodillado frente a María? No, frente a Dios que está dentro de María, en su seno virginal y puro, que iba a recibir a Dios. Entonces, esto, la Encarnación, es la obra de los siglos y lo deben aprender. Segundo, debemos nosotros también honrar la encarnación para agradecerle a Dios las gracias incomparables que otorgó a María. ¿Se pueden imaginar? No nos podemos imaginar porque somos muy limitados. No nos podemos imaginar las grandezas incomparables que recibió María de su Creador cuando estaba en su vientre. Y especialmente el haberle escogido por su dignísima madre, elección realizada precisamente en este misterio. Estos son los dos fines principales de esta esclavitud de María: imitar a Jesús y honrar a María. Entonces, dice así, vámonos al 246, donde voy a leer una pequeña oración que nunca la dejo leer en las consagraciones porque es bien bonita y que dice así: Oh Jesús, que vives en María, ven a vivir en nosotros con tu espíritu de santidad, con la plenitud de tu poder, con la perfección de tus caminos, con la comunión de tus misterios. Domina en nosotros sobre todo poder enemigo con tu Espíritu Santo para la gloria del Padre. Amén. Esta manera de hablar manifiesta mejor la unión íntima que hay entre Jesús y María. Ellos se hallan tan íntimamente unidos que el uno está totalmente en el otro. Jesús está todo en María y María toda en Jesús. O mejor, no vive ella, sino Jesús en ella. Y escuchen, antes separaríamos la luz del sol que a María de Jesús. De suerte que al Señor se le puede llamar Jesús de María y a la Santísima Virgen María de Jesús. 248. El tiempo no me permite aquí detenerme para explicar las excelencias y grandezas del misterio de Jesús que vive y reina María, es decir, la encarnación del Verbo. Me contentaré con decir en dos palabras: la encarnación es el primer misterio de Jesucristo, el más oculto, el más elevado y el menos conocido. El católico debe conocer lo que es la encarnación, la obra de los siglos. Segundo, que en este misterio Jesús, en el seno de María,
al que por ello denomina los santos la sala de los secretos de Dios, escogió de acuerdo con ella a todos los elegidos. Tú fuiste desde la creación, desde antes de crearte, Jesús ya te tenía, Él te escogió para que seas católica, por si acaso. Entonces, ¿qué responsabilidad? Él te escogió. ¿Y dónde podríamos decir que ratificó esto? En la encarnación. Porque en la encarnación está Jesús completo, cabeza y cuerpo. O sea, Él es la cabeza de los elegidos, el cuerpo místico estaba ahí, presente en la encarnación. Ahí estabas tú. Entonces, este es el misterio de la encarnación. Ustedes lean, completa la 248, síganla leyendo, y yo me voy a ir al 113 y 114 para ir avanzando, porque a veces yo pierdo la noción de la hora y quisiera leerles lo más posible. El 113, miren lo que el santo escribió en la 113. Hoy me siento más que nunca animado a creer y esperar aquello que tengo profundamente grabado en el corazón y que vengo pidiendo a Dios desde hace muchos años, a saber que tarde o temprano la Santísima Virgen tenga más hijos, servidores y esclavos de amor que nunca, y que por este medio Jesucristo reine como nunca en los corazones. Todos los que se han venido consagrados, todos los que estamos hoy día, estamos en ese sueño de San Luis María Griñón de Montfort, en ese pedido de que Dios, de que la Virgen tenga cada día más esclavos de amor. Ahora les voy a leer la profecía de San Luis María Griñón de Montfort, el 114. Y dice así: preveo claramente que muchas bestias rugientes llegan furiosas a destrozar con sus diabólicos dientes este humilde escrito, y aquel de quien el Espíritu Santo se ha servido para redactarlo. Efectivamente, ahorita se los voy a leer, es lo que sucedió literalmente. O sepultar al menos esas líneas en las tinieblas o en el silencio de un cofre a fin de que no sea publicado. Este libro es detestado por Satanás y siempre lo atacó. En realidad no pudieron publicarlo porque no tenía permiso el rey, y vino la Revolución Francesa. Miren, la consagración preparó a las personas para la Revolución Francesa. Ahora nos está preparando para la llegada, para la venida del reino de Dios. Entonces tenemos que difundir este libro. Entonces, de verdad que no pudo ser publicado. ¿Y qué pasó? Les voy a leer, abajo es lo que sucedió literalmente. El manuscrito quedó escondido en un cofre durante los días difíciles de la Revolución Francesa, porque a la hora que entraron la policía al convento de los monfortianos, mataron a 2 o 3 y destrozaron todo, y escondieron todos los papeles en el silencio de un cofre, ahí en los sótanos, y ahí quedó escondido. Eso pasó en la Revolución Francesa, pero un misionero lo encontró en 1842. Y en 1843 salió la primera edición. O sea, imagínense, un libro escrito en 1712. Todo en Montfort se ha demorado. Todo en Montfort, les aconsejo que lean su vida. Es maravillosa. Entonces, dice así: atacarán incluso a quienes lo lean y pongan en práctica. O sea, miren, a mí es que me dicen, a ti te atacan porque das las charlas de consagración. Prefiero que me ataquen de la mano de la Virgen dando charlas de consagración que sola. Y atacar no significa en que se te van a chocar el carro, perder el carro, enfermar, no. Eso, estamos en el mundo, y en el mundo nos roban, nos asaltan, nos enfermamos, nos morimos y todo. Te va a atacar de otra forma. O sea, los ataques son a que caigas, a que te desesperes, a que pierdas la fe, todo. Atacarán incluso a quienes lo lean y pongan en práctica. ¿Pero qué dice acá? ¿Pero qué importa? Tanto mejor. Esta perspectiva me anima y hace esperar un gran éxito. Es decir, la formación de un escuadrón de aguerridos y valientes soldados de Jesús y de María, de uno y otro sexo. Y miren esta parte: que combatirán al mundo, al demonio y a la naturaleza corrompida en los tiempos como nunca peligrosos que van a llegar. Que el lector comprenda, entiéndalo el que pueda. Está la naturaleza corrompida como nunca ha estado en la historia de la humanidad. Entonces, tenemos la obligación de extender esa consagración para que crezcan más el ejército de la Santísima Virgen para preparar la venida de Jesús. Entonces, esta es la... Ahora vamos a ir
al 227, pero antes de saber, le quisiera leer rapidito el 171, 172. A ver por qué lo he puesto acá. 171, lo puse en el combo, habrá sido para que entiendan tal vez mejor. Ya. Esa devoción, ¿por qué? Miren cómo somos soldados a través de esta devoción. Esa devoción procura grandes ventajas al prójimo. O sea, si no te he convencido de otra forma para que te consagres y no lo has entendido, te voy a leer lo que esta devoción es. Esta devoción esta devoción puede movernos a abrazar esta práctica al considerar las grandes bienes que reporta nuestro prójimo. Efectivamente, con esta consagración se ejercita de manera eminente la caridad con el prójimo, porque se le da por manos de María lo más precioso y caro que tenemos, que es el valor satisfactorio y impetratorio de todas las buenas obras, sin exceptuar el menor pensamiento nuevo ni mal debe el sufrimiento. O sea, la Virgen va a usar el más leve sufrimiento, el más pensamiento bueno, una palabra, todo, para sacar almas del purgatorio y salvar al pecador. Va a usar el valor de esa obra. Pero se acepta que todas las satisfacciones adquiridas hasta ahora, no dice, no, hasta ahora, o sea, yo no sé si desde que fuiste concebida o desde que fuiste bautizada, pero desde esa época hasta ahora, la Virgen va a usarlo y hasta las que se adquieran hasta la muerte. O sea, ella va a usar de tu vida desde que fuiste bautizada o concebida o bautizada hasta ahora, toda tu vida, todo el valor de tus buenas obras pasadas, presentes y futuras, la va a usar hasta la muerte, van a ser empleadas según la voluntad de la Santísima Virgen en la conversión de pecadores o liberación de las almas del purgatorio. ¿No es esto amar perfectamente al prójimo? ¿No es esto pertenecer al número de los verdaderos discípulos de Jesucristo, cuyo distintivo es la caridad? ¿No es este el medio de convertir a los pecadores sin temor a la vanidad? Porque acá yo hablo, digo, me muevo, toda acción, la Virgen sacarnos del purgatorio, son pecadores, pero yo no tengo idea de lo que está haciendo con mi vida, ni los que están sentados escuchando tampoco. Entonces no hay vanidad ahí, porque no podemos compararnos. Y liberar a las almas del purgatorio casi sin hacer otra cosa que lo que cada cual está obligado a conforme a su estado. Conforme a su estado significa, si tú eres mamá, tienes que ser buena mamá. Si eres esposa, buena esposa. Hija, buena hija. Trabajador, buen trabajador. Bombero, buen bombero. Ingeniero, buen ingeniero. Ese es donde Dios está puesto. No te obliga más, que es donde te puso Dios. Ahí es donde tú vas por tu vida y tus buenas obras y tu buena intención, vas a sacarnos del purgatorio o salvar a pecadores. Ahora, para comprender la excelencia de este motivo, sería indispensable conocer el gran valor que tiene la conversión de un pecador o la liberación de un alma del purgatorio. Yo cuando entendí esto, me acordé de lo que les dije a las chicas. Porque miren esto de acá. Convertir a un pecador o sacar al alma del purgatorio es un bien infinito, mayor que la creación del cielo y de la tierra. Ahí entendí yo cuando dice, el cielo y la tierra pasarán, mas tu palabra no pasará y vivirás eternamente con Dios. ¿Por qué? Cuando tú salvas a un pecador, a la larga, ¿qué le das? La posesión de Dios. Cuando tú sacas a un alma del purgatorio, ¿qué le das? La posesión de Dios. Y vivirá eternamente ese pecador que se salvó por ti. Y esa alma del purgatorio que salió del purgatorio por ti, vivirá eternamente con Dios. Y eso es más grande que la creación del cielo y la tierra, mente con Dios. Y esto, que te mueva esto para consagrarte, aunque sea un alma que tú salves o que salga del purgatorio, valió la pena porque le estás dando la posesión de Dios. Nótese además que nuestras buenas obras, al pasar por las manos de María, reciben un aumento de pureza y por lo mismo de mérito y valor satisfactorio y impetratorio. O sea, el yo recoger el papel, ese valor pasa por las manos de María, ella le aumenta la pureza de mi intención al recogerlo, le aumenta un valor infinito, con lo cual se hacen mucho capaces de aliviar a las almas del purgatorio y convertir a los pecadores que si no pasaran por las manos virginales de María. Lo poquito que damos por medio de la Santísima Virgen, sin voluntad propia y por caridad pura y desinteresada, llega a ser realmente poderoso para aplacar la cólera de Dios y atraer su misericordia. De suerte que una persona que haya sido enteramente fiel a esta práctica, a esta devoción,
encontrará en la hora de la muerte que ha liberado a muchas almas del purgatorio y convertido a muchos pecadores por medio de esta devoción, aunque solo haya realizado las obras de su propio estado. ¿Y qué podrá decir esa alma? Que gozo el día del juicio y que gloria en la eternidad. Y ahora sí voy a pasar a la parte importante de conocerte a ti mismo y tratar de cambiar. Vamos al 2.27. Ustedes se preguntarán de dónde salió esta guía que hizo el padre Luciano, y lo vamos a entender en el 2.27. Para hacer, esta es la introducción, para preparar y hacer la consagración total. Quienes deciden abrazar esta devoción particular emplearán, y acá está el verdadero título de esta obra, como he dicho, emplearán, como he dicho, la primera parte de esta, y acá está el nombre del libro, Preparación al Reinado de Jesucristo. Cuando Satanás destruyó este libro, destruyó las partes de adelante, las primeras hojas, más de 80, y no se sabe cuántas al final, y entonces lo que estaba en la primera parte, que no sabíamos, el Espíritu Santo lo puso acá. Dice así, y puso el título acá también. Emplearán, como he dicho, la primera parte de esta devoción al reinado de Jesucristo, 12 días por lo menos, en vaciarse del espíritu del mundo contra el de Jesucristo. O sea, en vaciarse del espíritu del mundo contra el de Jesucristo. Y 3 semanas en llenarse de Jesucristo por medio de la Santísima Virgen, y para eso seguirán este orden. Acá está puesto, en la parte de atrás del libro, el Espíritu Santo puso el orden. Y dice así, el santo lo dividió en semanas. Yo he dado la charla de consagración en media hora y se ha consagrado. Miren, les cuento una anécdota para que sepan lo que es esta consagración. Un día, el padre Luciano estaba dando charla como a 300 personas y todas se iban a consagrar. Y había una chica, una mujer ahí, que le dijo a mi amiga Marilu, Marilu, me quiero consagrar a la Virgen, pero no pienso dejar a mi amante. Y Marilu dijo, ¿pero por qué? No, sí, me quiero consagrar a la Virgen, pero no lo voy a dejar. El padre Luciano le dijo a Marilu, esta mujer quiere consagrarse a la Virgen, pero no quiere dejar al hombre, ¿qué hacemos? Y el padre Luciano le contestó así, que se consagre a la Virgen para que la Virgen la agarre del pescuezo y la encamine. Tú te consagras por eso, porque necesitas que te agarren del pescuezo y que la Virgen te encamine por el camino que debes ir. Ahora, mientras no te conviertas ni cambies y seas fiel al estado de vida que Dios te ha puesto, no vas a sacar almas del purgatorio ni salvar a pecadores. Eso sí hay que entenderlo. Son las exigencias, por eso te tienes que santificar y esforzarte. Pero mientras tanto, la Virgen seguramente la va a agarrar del pescuezo y la va a dirigir por aquí. Padre Luciano, cuando nos ponían la medalla y la consagración, nos decía, esta medalla no la llevas tú. De la medalla la Virgen te agarra y te dice, por aquí sí y por aquí no. Por eso te consagras, porque eres débil y tú solo no puedes. Entonces, emplearán durante la primera semana. Por eso es que yo, o sea, me parece maravilloso que ustedes hayan empleado 30 días en prepararse. Maravilloso. Quiere decir que lo están haciendo conscientemente y muy bien. Pero hay personas en que, a veces alguna vez un padre, un sacerdote exorcista buenísimo acá en el Perú, me ha mandado una persona y me dijo, dice el padre que me tengo que consagrar hoy. Ok, le hago una explicación de 5 minutos, se consagra y ya. Porque necesita la protección de María y estar en los brazos de María y consagrada ahí para que ella la guíe. Entonces, uno nunca debe negarle la consagración a nadie, nunca. Solo el único requisito es ser bautizado porque es la renovación de tu bautizo. En el Secreto de María dice, después de ser bautizado es que te consagras. Pero quiero decirles esto porque estamos en emergencia. Estamos en una emergencia donde no debes decir, si no has terminado, si no has leído, si no has hecho otras cosas, no te consagras. No, nosotros no podemos hacer eso porque si alguien quiere consagrarse, que se consagre. Nosotros no somos nadie para decirle a alguien, no, tú no estás preparado, no te veo, no. ¿Quién soy yo para decirle a alguien, no te consagres? O sea, hay que tener mucho cuidado con eso. Pero me parece, los felicito que ustedes han sido muy, muy, muy perseverantes durante 30 días. Dedicarán durante la primera semana, la primera parte de la consagración, todas sus oraciones y actos de piedad a pedir el conocimiento de sí mismo y contrición de sus pecados. O sea, los 4 pasos son conocerte a ti mismo. Una vez que te conoces, renuncias a eso. De ahí, cuando ya estás con el corazón limpio, vas a conocer a la Virgen y de ahí a Jesús. Que son los 4 pasos de la consagración. Entonces, dedicarán todas sus oraciones y actos de piedad a pedir el conocimiento de sí mismo y la contrición de sus pecados. Entonces, de ahí
vamos a ir donde, para entender un poco mejor, dice, podrán meditar si quieren, lo dicho antes, sobre nuestras malas inclinaciones. Nuestras malas inclinaciones. Para entender mejor esto, vamos a ir al 7.8 y 7.9, donde les voy a explicar un poco las malas inclinaciones, los pecados que te tienes que confesar, o cómo puedes malograr todo en un segundo tú, con tu propia voluntad. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, para consagrarnos, debemos revestirnos del hombre nuevo, Jesucristo. ¿Por qué? ¿Qué pasa? En el 7.8 dice así: nuestras mejores acciones quedan de ordinario manchadas e infectadas a causa de las malas inclinaciones que hay en nosotros. A ver, ¿cómo manchas tú? A ver, por ejemplo, tienes un grupo del rosario o rezas tú el rosario todos los días. Eso es maravilloso. Pero si viene alguien y te pregunta, ¿tú rezas el rosario todos los días? Tienes que pedirle socorro a la Virgen, que le pida al Espíritu Santo contestar bien. Porque si tú contestas, yo sí rezo el rosario todos los días, casi como en éxtasis, ¿qué mensaje le está dando a esa persona? Porque yo soy una santa y tú seguro eres un pecador inmundo que ni reza. Entonces, igualito esos grupos de oración en que sudan agua bendita todos, que se descarchan todos y que llega uno que no sabe rezar y dicen, él no está a nuestra altura. No, no puede entrar a nuestro grupo si nosotros ya estamos avanzadísimos. Yo cuando empecé, en esta parte entendí en que entrarán primero al cielo las prostitutas y los pecadores que nosotros. Porque a nosotros nos está dando todo y no podemos creernos mejor que los demás en ningún momento. Porque si nos creemos mejor que los demás y te sientes tú que con un cierto orgullo de que tú sí rezas y que tú sí haces, estás manchándolo. Estás manchando. Si tú entras al Santísimo y está ahí una amiga tuya recontra pecadora y dices, ¿qué hace ella ahí? Pues ella entrará al cielo antes que tú, porque seguramente mientras tú dices, ¿qué hace ella ahí? Ella estará diciéndole a Jesús, perdóname, ayúdame, Señor, yo sola no puedo, quiero salir de esto. Ella va a entrar antes que tú. Porque estás manchando algo bueno que te ha dado tu conversión, tu rosario, tu grupo de oración, lo estás manchando con amor propio. Entonces, por eso es que quedan las mejores acciones manchadas a causa de las malas inclinaciones que hay en nosotros. Porque, ¿qué pasa? Cuando se vierte agua limpia y clara en una vasija que huele mal, o viene una garrafa maleada por otro vino, el agua clara y el buen vino se dañan y toman fácilmente el mal olor. O sea, ¿qué pasa? Acá yo descubrí un numeral maravilloso donde tú te explicas esto, pero como a veces no tengo mucho tiempo para explicar, les quiero decir en qué página está para que ustedes lo lean. El 177 y 178, ahí te habla, ¿qué pasa contigo? A ver, ¿cómo lo explico yo esta parte? Si tú tienes un vaso de agua sucio y echas un vaso para agua y está sucio y echas agua, se ensucia, ¿sí o no? O una garrafa de vino y le echas vino limpio y está maleada y le echas el vino, por más bueno que sea, se malogra. Entonces, yo cuando leí esta parte encontré, yo como lo explicaba antes y lo explico hasta ahora, si yo voy a la iglesia, si yo voy a comulgar y he tenido un pleito horrible arriba, por ejemplo ahora tenemos bastantes problemas. Yo le voy a explicar esto en otra parte, pero se me vino acá. Por ejemplo, yo he ido a la misa en la mañana. En la misa en la mañana, cuando en esa consagración, cuando lean casi el último capítulo, ¿cómo debes comulgar? Yo le digo a la Virgen, préstame tu corazón para recibir a Jesús. O sea, sé tú el vaso digno de honor, el vaso insigne de devoción. ¿Para qué? Porque mira cómo vengo, Virgencita. ¿Qué pasa? Fui en la mañana en la misa y mascarilla, plástico en la cara, fila acá, échate alcohol. La devoción se me va. Empiezo a murmurar. Entonces yo ahí a la Virgen le digo así, para ti la visión clara de Dios, para mí las dificultades, los fastidios, todo lo que nos está pasando ahora, para ella la visión clara de Dios, para ella los éxtasis, para nosotros nos toca pasar por estos fastidios. Entonces, ¿qué pasa? Si ella es en mi corazón, Dios la va a ver a ella, no va a ver mis fastidios, ni mis sequedades, ni mis dificultades, y yo voy a poder recibir las gracias celestiales que Él me quiere dar, porque le he pedido a ella que venga a mi corazón y que ella sea la que lo reciba por mí. Entonces sí voy a recibir las gracias celestiales. Pero si no hago un acto así y voy a comulgar, Él va a ver que
mis fastidios, mis renegadas, mis distracciones, mi rumiar. Entonces, y porque dice así, del mismo modo, cuando Dios vierte nuestra alma infectada por el pecado original y actual sus gracias y rocíos celestiales, o el vino delicioso de su amor, sus bienes se deterioran y echan a perder ordinariamente a causa de la levadura de las malas inclinaciones que el pecado ha dejado en nosotros. ¿Qué el pecado que ha dejado en nosotros? Te fastidias, reniegas, todo te parece acá, te quejas de una cosa, te quejas de otra. ¿Qué va a pasar? Nuestras acciones, aún las inspiradas por las virtudes más sublimes, se resienten de ello. O sea, aún que en el momento comulgar, que es algo tan sublime, si tú no vas y a recibirlo, sabiendo que ella está en tu corazón y que ella es la que Dios ella va a ser el vaso de honor que va a recibirlo, entonces qué tranquilidad, regresas a tu sitio en silencio y paz. Ella lo reciba, ella lo acaricia, ella lo alaba, tú calladita, mientras tú te vas recuperando. Si de otra forma no te puedes recuperar, tú tienes que decirle al Señor, pon tu perdón en mi corazón. Tú pon tu perdón en mi corazón. Si no, yo no puedo. Entonces, ¿por qué? Porque el Señor, que es infinitamente santo y detesta hasta la menor mancha en el alma, nos rechazará de su presencia y no se unirá a nosotros si estamos aquí. Ahora, ¿qué vamos a hacer para liberarnos o vaciarnos de nosotros mismos? Debemos conocer bien, con la luz del Espíritu Santo, nuestras malas inclinaciones. Nuestras malas inclinaciones, miren, si tú no luchas, nuestras malas inclinaciones, yo no estoy en contra de la misa de sanación por si acaso, pero sí estoy en contra en que quieren usarlas como magia. O sea, voy a la misa de sanación y se acaban mis malas inclinaciones. Tus malas inclinaciones es lo que tú tienes en tus genes. A veces hay familias que son rencorosos, otros lujuriosos, otros mentirosos. Tú tienes que descubrir y conocer cuál es tu mala inclinación, resentida, chismosa. Tú tienes que saber cuál es tu mala inclinación y luchar con ella hasta el último segundo de tu vida. Si San Luis María Guillón de Montfort, ¿qué dijo el último momento de su vida? Cuando él estaba en el lecho de muerte, con Jesús a un lado y María al otro, y vino Satanás, que le dijo, por fin no pecaré más. La lucha es constante contra tu mala inclinación. Nada es magia. Todo el tiempo tienes que esforzarte, por eso tienes que conocer cuáles son tus malas inclinaciones para cambiar. Porque el pecado de nuestro primer padre nos perjudicó a todos casi totalmente y nos dejó agriados, engreídos e infectados. Agriados. O sea, se pueden imaginar. Miren, los padres de familia quieren convencer a sus hijos de que vayan a misa. Van renegando, agrios, salen renegando, agrios. Reniegan con el que cuida el carro, agrio. Reniega la mamá que tiene que cocinar el domingo, agria. O sea, tú tienes que cambiar. Tú tienes que ir a misa, manejar tranquilo, no renegar, levantar. Nadie tiene la culpa que tú amaneciste agrio. Yo se los explico de esta forma. A ver, cuando tú te casas y miras a tu esposo, dices, ay, este es el hombre de mi vida. Pero de repente te cayó mal al tercer día unas cebollas que te comiste, te levantas y los miras y dices, ¿qué hago casada con este? Amaneciste agria. Y ahí, si te dejas llevar por eso y no te das cuenta que el amor no es un sentimiento, sino es una decisión de que aunque hayas amanecido agria, no te vas a dejar llevar por eso y te quieres santificar y quieres cambiar, pues no le vas a hablar en forma agria. Entonces, ¿por qué? Porque a la hora, no te doy ni una hora en que te sientes mejor y lo vas a volver a mirar y vas a decirle, ay, este es el hombre de mi vida. O esa es la mujer de mi vida. Porque así es. Así pasa con tu esposo, con tu mamá, con los trabajos, con todo. Detesto este trabajo. A ver cómo lo amas el día en que te pagan. Entonces, tú no puedes ser agrio en una cola del banco en que está la señorita hablando. Tú no sabes si está hablando algo urgente. ¿Y qué dices? ¿Cómo infectas a todos los demás? Volteas y le dices al de atrás, ¿y esta que se cree hablando por teléfono? Y el de atrás ya lo agregaste, le malograste el día, porque él voltea a la otra y le va a decir, ¿y esta que se cree hablando por teléfono? Y todos ellos van a llegar a su casa, me he demorado porque una chica estaba hablando por teléfono y no nos atendió rápido, y así vas agregando a todos. Tú tienes que cambiar, tú debes ser ese niño. A ver, pasa un niño, tú amaneciste agria y de repente te cruzas con un niño, te sonríe y te cambió el día. Eso tiene que ser el católico. No salir con una cara de limón ácido de la iglesia
en que nadie quiere ser católico porque dirá, si estos salen así, ¿para qué quiero entrar? Entonces debemos cambiar, y especialmente frente a nuestros hijos. Entonces, engreídos e infectados, engreídos, no nos merecemos nada. En realidad, todos los que estamos escuchando en este momento, si estamos escuchando, tenemos un teléfono, gracias Señor. Estamos sanos, gracias Señor. Podemos ver, gracias Señor. Podemos escuchar, gracias Señor. Tenemos baño, tenemos agua, gracias Señor. Me levanté, gracias Señor. No nos merecemos nada. Podríamos estar en este momento que nos ha caído una bomba encima y se ha destrozado todo. O sea, gracias Señor. No nos merecemos. No merecemos el país donde hemos nacido. No merecemos la casa que tenemos. No merecemos lo que tenemos. Es gracia de Dios y gracias Señor. Y no mires a los demás como diciendo, a él le puede pasar, pero a mí no. A ti te va a pasar peor en cualquier momento. Porque, ¿qué pasa? Nuestros pecados actuales o mortales o veniales, aunque estén perdonados, han acrecentado la concupiscencia, debilidad, inconstancia y corrupción naturales y dejado huellas de maldad en nosotros. Bueno, ustedes tienen que ir profundizando esto. Yo voy a ir nomás a hacer, hay una pequeña, acá dice acá, nuestra alma unida al cuerpo, ya ustedes van a ir profundizando más en cada pecado. Ya cada uno debe saber qué pecado es el que más afecta, digamos, tiene más inclinación, porque nuestra alma unida al cuerpo se ha hecho tan carnal que la Biblia le llama carne. Tenemos por herencia el orgullo y la ceguera y la inconstancia en el alma, la concupiscencia, las pasiones rebeldes y las enfermedades en el cuerpo. Voy a traer acá una guía que el padre Luciano dejó, donde es más fácil. Acá está, donde es más fácil entender los pecados que están comparados a los animales, porque él dice ahí que somos por naturaleza más soberbios que los pavos reales. Entonces el padre Luciano me hizo algo así. El pavo real tiene que ver con la soberbia. La soberbia, el pavo real abre así y nos alegra, pero nuestra soberbia destruye. ¿Y qué tenemos que practicar? La humildad. Los sapos tienen que ver con la avaricia, y tienes que practicar con la largueza. La avaricia son los apegos. No sé en sus países, pero en mi país un apego que daña mucho es la mamá que se cree dueña del hijo. En que, déjeme decirle a los casados, primero es su esposa o esposo, segundo es sus hijos, tercero es el papá y la mamá. No estoy diciendo que dejen al papá y la mamá, no he dicho en ningún momento, solamente el orden lo dio Dios. Entonces, si una persona, un hijo se casa, primera obligación su esposa o su esposo. Pero por lo menos en mi país hay un apego en que la mamá cree que es dueña del hijo y se las pasa malogrando el matrimonio al hijo con la esposa. Entonces ese apego no es muy bonito que digamos. Hay que practicar, hay que dejar ir. Igual nuestros hijos también tienes que dejarlos ir. O sea, hay que dejarlos. Nosotros, yo me acuerdo que pido oración por mi hijo. Mi hijo a los 18 años le dije, le agradeceré a Dios cada domingo que vayas a misa. Le agradeceré a Dios. Yo los obligué hasta que pude. Y de ahí le dije, agradeceré a Dios cada día que vayas a misa. Cada uno tiene su tiempo. Cada uno tiene su tiempo. Ahora, los cabros tienen que ver con la lujuria y tienen que practicar la castidad. La lujuria, o sea, si tú dices, no, yo no tengo relaciones con nadie, soy santa, no. Acá tiene que ver mucho la recta intención. La pureza de intención. ¿Por qué esa ropa? ¿Qué quieres con ese escote? ¿Qué quieres con esa mirada? ¿Qué estás viendo en la televisión? Ahí tú tienes que ver, o sea, la castidad es mucho más profunda que solamente decir, no, yo no me acuesto con nadie, yo soy santa. No, 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 no. Entonces, hay que meditar en eso. El tigre que tiene que ver con la ira, tiene que practicar la paciencia. Los cerdos tienen que ver con la gula, tienen que practicar la templanza. La templanza es una virtud muy importante que tiene que ver con los sentidos, o sea, tiene que ver con donde dominar la gula no solamente la gula es de comer, la gula es de trago, la gula de colecciones, la gula de noticiero, gula de escapulario, gula de libros y todas esas cosas. O sea, miren la gula que tenemos los católicos cuando el padre dice, acérquense los que no se le han impuesto el escapulario. Y se paran un montón, los que ya le han impuesto. Si ya te han impuesto, ¿por qué tú quieres que lo impongan otra vez? Ya te lo han impuesto. Te compras un escapulario, lo haces bendecir y te lo pones. Pero no, quiero más, quiero más, quiero más, quiero más. Entonces,
empieza un poco a ver la colección de rosario, las colecciones de medallas y todo, y empieza a repartir, dale a los sacerdotes ahora para que ellos repartan y todo eso, y ve qué gula tienes que tienes que cambiar. La tortuga tiene que ver con la pereza y tiene que practicar la diligencia. La pereza tiene que ver ahora, no es que no te alcance para rezar el rosario, no es que no te alcance para leer las... No, lo que pasa es que estás en el WhatsApp, en el Facebook, en la conversada, en la televisión, horas, horas. Entonces no limpias, no cocinas bien, no haces nada, porque estás ahí aletargada en la pereza de no salir del WhatsApp. Ahora, la serpiente tiene que ver con la envidia, tienes que practicar la caridad. La envidia es horrible. O sea, la envidia es en todos sitios y es muy sutil. Por ejemplo, si alguien se para a leer al púlpito, dicen los otros, ¿y ese qué se cree? ¿Que está parado ahí porque lee bien? O por lo menos acá en el Perú, si alguien pinta su casa, dice, ya, en lugar de alegrar de que está pintando la casa, son así. Si se compra un carro nuevo, ¿qué dice? Ah, ¿en qué andará metido que se ha comprado un carro? Y hay una envidia muy sutil que tenemos que cuidar los padres de familia. Viene tu vecino y le dice, hijito, que con la justa se ha pasado de año, pero viene su vecino y le dice, mi hijo se ha sacado el primer puesto. Ajá, en lugar de alegrarte, no solamente no te alegras, sino tú miras a tu hijo como diciendo, ¿y tú, cuándo? Esa es envidia también. Esa es envidia también. Cuando se casa la hija de tu vecina y tú dices, ¿y a mí cuándo? También es envidia. O sea, tenemos que buscar bien, bien, bien en dónde está la envidia de nosotros. Entonces, haciendo un poco de panorama a esto para que se preparen así para su consagración, haciendo su examen de conciencia, vámonos al 8.1, rapidito, donde dice morir todos los días a nuestro egoísmo. Es decir, renunciar a las operaciones de las potencias del alma y de los sentidos, su memoria, inteligencia y voluntad. Entonces, lo mejor, yo a veces le digo al Señor que no piense, piensa tú por mí, porque estoy muy mal. Y de los sentidos, ver como si no viéramos, oír como si no oyéramos, servirnos de las cosas de este mundo como si no nos sirviéramos de ellas. Es momento de desapegarnos de muchas cosas para poder estar libres, para poder estar contentos y en paz. Es lo que dice San Pablo, morir cada día. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo y no produce fruto. Si no morimos a nosotros mismos, y si nuestras devociones no nos llevan a esta muerte necesaria y fecunda, no produciremos fruto que valga la pena, y nuestras devociones serán inútiles. Ya te podrás ir tú, desde tu casa a la Virgen de Guadalupe de rodillas, pero si no te conoces, no has renunciado a lo que eres, de nada te va a servir. Lo usará Dios para otros, pero para ti no. ¿Qué va a pasar contigo si tú no cambias? Si tú no conoces lo que eres y renuncias a eso, todas nuestras obras de virtud quedarán manchadas por el egoísmo y la voluntad propia. Y Dios rechazará los mayores sacrificios y las mejores acciones que ejecutemos. Y a la hora de la muerte nos encontraremos con las manos vacías de virtudes y méritos. Déjame decirle, yo he tenido que cambiar un montón y me falta un montón. Tengo 5 hijos y mis 5 hijos a veces hará un mes me dijeron, anda tu charla incongruente. O sea, les pareció una incongruencia que yo de charla. O sea, si yo me parase acá y decirles, y les diga, soy una santa, no, yo me tengo que parar y decirles, soy una pecadora, me esfuerzo por mejorar, porque mis hijos son los primeros que me dicen, no has cambiado en esto y tengo que cambiar. Entonces, yo prefiero que me digan en qué he fallado para poder conocerme y poder cambiar. Porque y de verdad que hay muchas cosas en las que yo he tenido que cambiar. O sea, ahora no voy a contar porque es mejor ya avanzar, pero sí, si yo no hubiese cambiado, no estaría, no es una maravilla mi familia, para mí es maravillosa mi familia como es, pero sí necesito oraciones para 2 o 3, en que, para todos en realidad, para 2 por conversión, pero la que tiene que cambiar eres tú, no ellos. Ellos cambiarán si tú cambias.
A veces hay esposos que me mandan a sus esposas porque ellas han cambiado. Si tú no cambias, ellos no van a cambiar. Tú eres la que tienes que cambiar. Tú eres el que tienes que cambiar. Tú tienes que, si eres esposa, tú tienes que lavar los platos los domingos como si fuese lo que más te gusta hacer. El esposo tiene que hacer las cosas que le molestan como fuese lo que más le gusta hacer. O sea, tienes que cambiar. Tiene que verte que ya no reniegas los domingos, que vas tranquilo, que manejas sin insultar, que manejas sin renegar. O sea, a la esposa que hace las camas y el domingo. Yo he tenido que cambiar mis domingos, o sea, mis domingos han tenido que cambiar. Yo me quedé viuda y si quería que mis hijos políticos y mis hijos vengan a mi casa, y yo, por ejemplo, un domingo ya había cocinado, ya había comido, estaba tranquilita, ya lavó todos los platos y llegaba mi hijo político y decía, voy a cocinar. Y yo que tenía que contestarle, bien, muy bien. Y a la hora de lavar los platos, no, tranquilo, yo los lavo después, me relaja. Voy viendo tele y voy lavando. O yo tenía que escoger en lavar los platos alegres, recibirlos alegres o que no vengan más. Si tú quieres que vengan, si quieres que estén contigo, que si quieres que tu esposo esté contigo alegre, tienes que cambiar. No debes ser una bruja renegona que reniega todos los domingos o todas las mañanas, porque si tienes que hacer el jugo, hazlo como si fuese lo más maravilloso del mundo. Si tienes que levantarte temprano, levántate temprano y después vuélvete a dormir. O sea, es de justicia que tú le sirves la comida a tu esposo, pero más de justicia es que te sientes con él a comer. Así llegue a la hora que quiere, llegue, pon un despertador, duérmete mientras llega, cuando llegue pon un despertador para despertarte y siéntate a acompañarlo. Para eso te has casado. Entonces, tú tienes que cambiar ustedes tienen cada uno, ¿qué es lo que tienen que cambiar? Porque Dios va a rechazar los mayores sacrificios y las mejores acciones que ejecutemos y a la hora de la muerte nos encontraremos con las manos vacías de virtudes y méritos y no tendremos ni una chispa de ese amor puro que tienes que tú ahora practicar, que solo se comunica a quienes han muerto a sí mismos y cuya vida es escondida con Cristo en Dios. Entonces, tú tienes que cambiar. Tú tienes que cambiar, no los demás, tú. Ahora vamos al 2:17, donde van a ver quién escogió que ustedes se consagren. Ninguno de los que lo van a invitar, no. ¿Qué va a pasar contigo? Ya que hemos hablado de sapos y culebras, ahora les voy a decir quién escogió que tú te consagres. El alma de María estará en ti para glorificar al Señor. Y su espíritu se alborozará por ti en Dios tu Salvador, con tal que permanezcas fiel a las prácticas de esta devoción. Ya hemos visto las prácticas interiores, conócete a ti mismo, cambia, renuncia a ti mismo, cambia, 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 cambia. Y las exteriores, que no sé si alcancemos a verlas, son rezar el rosario, el Magnificat, la corona de estrellas, o Santa María, María Estrella, y lo que tienes que rezar. Entonces, cuando tengas tú consagrado, el alma de María se va a regocijar en ti, en Dios su Salvador. Entonces, ¿qué va a pasar contigo? Que el alma de María mora en cada uno para agradecer al Señor. Tú dices María, ella dice Dios. Que el Espíritu de María permanezca en cada uno para regocijarse en Dios. Y miren acá, qué importante es lo que me voy a leer. Ay, ¿cuándo llegará ese tiempo dichoso, dice un santo varón de nuestros días, ferviente enamorado de María? Esto es escrito en 1712. Quiere decir que este varón enamorado de María era de mucho antes de 712. ¿Cuándo llegará ese tiempo dichoso en que Santa María sea restablecida como Señor y soberana en los corazones? María no ha sido todavía restablecida como Señor y soberana en los corazones. ¿Por qué? Para someterlos plenamente al imperio de su excelso y único Jesús. ¿Ha sido restablecida? ¿Jesús es el dueño de los corazones? No, el mundo le ha dado la espalda. Entonces, miren, ¿cuándo respirarán las almas a María como los cuerpos respiran el aire? ¿Qué va a pasar en el mundo? ¿Y qué pasa en nosotros? ¿Y qué pasa en los grupos cuando tienen a María en su corazón? Cuando tienen a María en su corazón, cosas maravillosas sucederán entonces en la tierra. En la tierra, acá van a suceder cosas maravillosas. Cosas maravillosas, es estar sentados acá. ¿Ustedes creen que yo los bendigo leyendo? No, yo me bendigo leyendo. Es una cosa maravillosa lo que pasa cuando yo leo el libro. A mí me transforma. Entonces, cosas maravillosas sucederán entonces en la tierra. Acá van a suceder cosas maravillosas donde el Espíritu Santo, ¿qué va a pasar con el Espíritu Santo? Al encontrar a su esposa como reproducida en las almas, o sea, miren, si el esposo Espíritu Santo se asoma y dice, wow, ¿cuántos tienen a María en su corazón? Ahí voy.
Ahí voy. Vendrá a ellas con abundancia en sus dones y las llenará de ellos, especialmente de cuál don necesitamos en este momento. El de sabiduría. Es el don que más necesitamos en este momento, el de sabiduría, para no seguir ideologías extrañas, para no seguir doctrinas perversas, para estar bien fieles a nuestra Iglesia Católica. Bien fieles. Necesitamos la sabiduría para que Dios nos ilumine, el Espíritu Santo nos ilumine lo que debemos hacer y qué debemos decidir. Entonces, ¿para qué nos va a dar el don de la sabiduría? Para realizar maravillas de gracia, maravillas en tu corazón, maravillas en tu alma. No, acuérdense que estamos nosotros del lado de la victoria. Siempre debemos nosotros comunicar eso. El corazón inmaculado de María triunfará. Entonces, ¿pero qué dice así acá? Acá a ver quién va a poder contestar. ¿Cuándo llegará, hermano mío, ese tiempo dichoso? Ese siglo de María, en el que muchas almas, escuchen esta parte, escogidas y obtenidas del Altísimo por María. ¿Quién escoge las almas que se van a consagrar por medio de María a Jesús? El Altísimo. ¿Quién escogió? ¿Quién te escogió para que hagas esas charlas de 30 días y te consagres a María? El Altísimo, por gracia singular. Él te escogió. Gracias, Señor, que Él te escogió. Y cuando Dios te escoge para entregarte a María, es porque te quiere salvar. Aleluya. Entonces, estas almas fueron escogidas y obtenidas del Altísimo por María, y perdiéndose ellas mismas en el abismo de su interior, o sea, entrando en María, se transformarán en copias vivientes de la Santísima Virgen para amar y glorificar a Jesucristo. Ahora miren lo que les voy a leer. Esto lo leyó Juan Pablo II. Esto se lo dictó el Espíritu Santo a San Luis María Guillermo Montfort. Ese tiempo solo llegará, ese tiempo maravilloso solo llegará cuando se conozca y viva la devoción que yo enseño. Este libro. Señoría, acá les voy a leer algo que saqué y dije, se los voy a leer porque el Espíritu Santo, que dice así, no está escrito, pero es importante. El oscuro es para practicar incluso por los más sabios y entendidos en la Sagrada Escritura, que al respecto es muy oscura. Nadie te puede decir ni el día ni la hora, solo Dios lo sabe. Pero es de creer además que al final de los tiempos, y quizás más pronto de lo que se piensa, Dios suscitará grandes hombres, llenos de Espíritu Santo y del Espíritu de María, hombres por medio de los cuales esta excelsa soberana llevará a feliz término empresas maravillosas para destruir el pecado y establecer el reino de Jesucristo sobre el mundo corrompido. Estos santos personajes alcanzarán un éxito total por medio de esta consagración a la Santísima Virgen, que solo describo a grandes rasgos, empequeñeciéndola con mi limitación. O sea, si nosotros queremos que ya venga el reino de Jesucristo, debemos difundir esta consagración. Entonces, ahora nos vamos al número 2.14 y 2.15. Bueno, me voy a saltear algunas para poder avanzar. No sé cuánto tiempo me falta. 2.14 y 2.15. 2.14. Uno de los dones más grandes que vas a recibir en esta consagración es que la Virgen, a pesar de ver todo en la gloria de Dios, Él le dejó a ella la fe para que nos las transmitiese. Por lo mismo, cuanto más te grajees la benevolencia y esta augusta princesa fiel, 25 minutos, tan rápido, bueno, entonces voy a apurarme. Ella te va a dar una fe pura que no te preocupes por lo sensible y extraordinario.
O sea, nuestra iglesia es contemplativa y sacramental. No te debes preocupar por lo sensible y extraordinario. Creo que estás verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Entonces, ella, también la Madre del Amor Hermoso, va, en la 2.15, quitará de tu amor, de tu corazón, todo escrúpulo y temor servil desordenado, y va a abrir tu corazón para que corras libremente por los mandamientos de la ley de Dios. Entonces, ella te va a dar una relación con Dios Padre como tu Padre bondadoso, y te afanarás por agradarle incesantemente y alabarás con él confidencialmente como un hijo con su cariñoso Padre. En tal punto delante de él, le pedirás perdón humildemente, tenderás la mano hacia él con sencillez, te levantarás de nuevo amorosamente, sin turbación ni inquietud, y seguirás caminando hacia él sin descorazonados, para que lo veas verdaderamente como a tu verdadero Padre. Va alguno, porque quiero llegar a una parte. 138, ya a ustedes les daré una fotocopia de, ya, después de esto creo que pueden leer todo el libro, donde está la promesa de Jesús. En el 138 hay una promesa. Todas las devociones, todos los, le voy a leer un ratito al 136, porque no quiero saltearme, pero bueno, todas las congregaciones, instituciones, movimientos, todos que tanto bien han hecho a la humanidad, a la hora que tú entras te dicen, bueno, has sido aceptada como franciscano, como jesuita o del círculo tal de María, tal cofradía, te dan, dice, tienes que seguir estas pautas, hacer estos votos, rezar estas oraciones. Pero con esta consagración, esta devoción, exige entregar a Jesús y María todos los pensamientos, palabras, acciones y sufrimientos. O sea, imagínense un sacerdote consagrado así, uff, es increíble lo que puede hacer. Y todos los momentos de la vida, todos los momentos de la vida, de quien ha optado por ella, quien se ha consagrado de esta forma, por esta devoción, se podrá pues decir con toda verdad que todo lo que hace, vele o duerma, porque tu acción, tú dormido te mueves. Entonces, esa acción, si eres fiel al estado de vida que Dios te ha puesto, la Virgen puede sacar uno al purgatorio o sacar al pecador. Coma o beba, ya, gracias a la consagración, está por él, a no ser que te retractes, porque como es consagración, no es voto, tú un día que Dios no quiere y la Virgen no va a dejar, puedes decir, ya no soy más consagrado. Ahora, amigo, se entregó a nosotros sin reserva en cuerpo y alma, con sus virtudes, gracias y méritos. Tú acá no le entregas a la Virgen, ella no usa tu virtud, tu gracia y tu mérito, no, ella usa el valor de la virtud, el valor del mérito y el valor de la gracia. Pero Jesús sí se entregó totalmente a nosotros. Entonces, Él fue el primero en mostrarse generoso con nosotros. Veámoslo con Él generoso. Ahora vamos al 144. Disculpen, pero a mí se me pasa esta, ni me doy cuenta. Las demás se dejan vencer en amor y generosidad. Viendo que te has entregado totalmente a ella para honrarla y servirla, y te hace acciones, la adornan. Sus manos están llenas para ir donde el Señor y decir, mira cuántos valores tengo, Señor, para ofrecerte, para poder sacar a nuestro purgatorio y salvar a pecadores. Entonces, ella en agradecimiento te va a adornar con sus méritos, te va a apoyar con su poder, te ilumina con su luz, te inflama con su amor, con sus virtudes, humildad, etcétera, etcétera, y se constituye en tu fiadora y suplemento y tutor ante Jesús. Quiere decir que ella te va a llevar así. Ven conmigo, Antonio, ven conmigo. Señor Jesús, te la presento. Yo soy su fiadora ante ti. Escucha lo que te quiere pedir. Imagínense, también ella te pertenece en plenitud, hijo de discípulo evangelista San Juan. Esa frase me encanta. El discípulo se la llevó a su casa. El consagrado se la llevó a su corazón. El consagrado se
la llevó a su corazón. 151, déjenme dar una revisadita, a ver si me salteo esta o no, pero porque quiero llegar a María, ya que es el día de hoy de la Virgen María. Más bien voy a irme a la Virgen, y si después tengo tiempo, regreso al 151, 157 y 158. Entonces me voy a ir número 10. Número 10, a la Virgen. Haciendo honor que es el Día de la Inmaculada, me voy a saltear unas partes y ir a la Virgen. María no es suficientemente conocida. Es por tanto justo y necesario repetir con los santos, de María nunquam satis. María no ha sido aún alabada, ensalzada, honrada y servida como se debe. Merece aún mejores alabanzas, respeto, amor y servicio. Debemos decir también con el Espíritu Santo. Miren esta parte me impresiona muchísimo. Toda la gloria de la hija del rey está en su interior. ¿Quién es en su interior? El Creador. Como si toda la gloria exterior que el cielo y la tierra le rinden a porfía fuera nada. O sea, todo lo que el cielo y la tierra y todos los seres humanos podemos hacer no es nada en comparación a lo que recibe interiormente de su Creador. ¿Se pueden imaginar? No nos imaginamos porque somos limitados. Todo lo que ella recibe interiormente de su Creador, que es desconocido a criaturas insignificantes, incapaces de penetrar el secreto de los secretos del Rey. Debemos también exclamar con el apóstol: el ojo no ha visto, el oído no ha oído, a nadie se le ocurrió pensar, a nadie se le ocurrió pensar. Si lo hubiésemos pensado antes, la humanidad lo hubiese pensado antes, otro sería el camino. A nadie se le ocurrió pensar las bellezas, grandezas y excelencias de María. Milagro de los milagros, de la gracia, de la naturaleza y de la gloria. Aquí fue cuando Juan Pablo II descubrió lo que dijo que es fundamental. Si quieres comprender a la madre, dice un santo, trata de comprender al hijo. ¿Quién es el hijo? Dios hijo. Cuando comprendes que Dios es hijo, ¿qué dices? Pues ella es digna, madre de Dios. Enmudezca aquí toda lengua. ¿Qué más vas a añadir que decirle? Ella es la madre de Dios. Es la madre de Dios. El corazón me ha dictado cuanto acabo de escribir con alegría particular para demostrar que la excelsa María ha permanecido hasta ahora desconocida y que esta es una de las razones de que Jesucristo no sea todavía conocido como debe ser. De suerte que si el conocimiento y reinado de Jesucristo han de dilatarse en el mundo, como ciertamente sucederá, esto acontecerá como consecuencia necesaria del conocimiento y reinado de la Santísima Virgen, quien lo trajo al mundo la primera vez y lo hará resplandecer la segunda. Ahora miren, María, el misterio de Cristo. María, me voy a ir, creo que aquí, en este libro no está. Me ha tocado. Vamos al número... Ok, vamos al número 4. María es un misterio a causa de su humildad, y es un misterio por disposición divina. Acá quería explicarnos una parte. Dios Padre, a pesar de haberle comunicado su poder, ese libro acá empiezas a entender por qué es trinitario. Dios Padre, a pesar de haberle comunicado su poder, consintió en que no hiciera ningún milagro, al menos portentoso, durante su vida. Ella tenía todo el poder del Padre en su interior. Dios Hijo, a pesar de haberle comunicado su sabiduría, consintió en que ella casi no hablara. Dios Espíritu Santo, a pesar de ser ella su fiel esposa, consintió en que los apóstoles y evangelistas hablaran de ella muy poco y solo cuanto era necesario para dar a conocer a Jesucristo, porque si no nos hubiésemos desviado. Si ella hubiese sido conocida, nos hubiésemos desviado. Entonces ahora, bueno, ustedes lean todo el capítulo completo de María y yo me voy a ir al 5.5.5.6 a los apóstoles de los últimos tiempos. 5.5 para terminar, a los apóstoles de los últimos tiempos. 5.5. María y los apóstoles de los últimos tiempos. Sí,
Dios quiere que su Madre Santísima sea ahora más conocida, amada y honrada que nunca. O sea, antes no podía, pero ahora sí. Por eso les dije, Antiguo Testamento, cuando recién murió Jesús, y en esa época, ella en el Evangelio María no podía figurar. Jesús tenía que asentarse como en nuestro fin. Pero ahora debe ser conocida y amada como nunca. Lo que sucederá sin duda, si los predestinados, o sea, los consagrados, con la luz, la gracia y la luz del Espíritu Santo, entran y penetran en la práctica interior y perfecta de la devoción, que los voy a manifestar enseguida. ¿De dónde saldrán los apóstoles en los últimos tiempos? De esta consagración. Entonces verán, en cuanto permita la fe, a esta hermosa estrella del mar, y guiados por ellas llegarán a puerto seguro, a pesar de las tempestades y los piratas. Voy a saltearme. Entonces sabrán que María es el medio más seguro, fácil, corto y perfecto para llegar a Jesucristo, y se consagrarán a ella en cuerpo y alma, sin reserva alguna, para pertenecer del mismo modo a Jesucristo. ¿Pero qué serán estos servidores y esclavos e hijos de María? Serán fuego encendido, ministros del Señor, que prenderán por todas partes el fuego del amor divino. Serán flechas agudas en la mano poderosa de María. O sea, ¿se acuerdan que les dije al comienzo? Si hay un pecador por ahí, pero hay un consagrado fiel, y la Virgen usa por ejemplo, de Luchito. Luchito es un pecador, un consagrado fiel, y hay una chica que va a pecar por ahí, o un sacerdote que va a caer en una tentación. Entonces, y este está fiel acá, haciendo una obra de bien. La Virgen va a usar, agarrar como una flecha el valor de ese mérito, y le va a lanzar un dardo al pecado, una flecha al pecado, y no va a cometer el pecado, porque ella es la que va a lanzar la flecha para que no cometa el pecado. Estos serán, porque ahí dice, sí, ella, María, atravesará a sus enemigos como saetas en manos de un valiente. Ella va a agarrar. Si yo ahorita, por ejemplo, agarro un valor, una palabra que he dicho, la Virgen agarra el valor de esa palabra y se la lanza al pecado. Serán bien purificados por el fuego de grandes tribulaciones y muy unidos a Dios. Llevarán en su corazón el fuego del amor, el incienso de la oración en el espíritu, y en el cuerpo la mirra de la mortificación. Los apóstoles de los últimos tiempos, los esclavos de amor de Jesús, o sea, hay, digamos, unos somos los esclavos y otros son los apóstoles de los últimos tiempos. Los esclavos de María, los consagrados, serán en todas partes el buen olor de Jesucristo para los pobres y sencillos. Cuando tú le dices, si cumples los mandamientos, si haces tal cosa, él es el buen olor de Jesucristo. Pero para los grandes, los ricos y mundanos, orgullosos, serán olor de muerte. No quieren ni escuchar. Eres olor de muerte, no quieren escuchar. ¿Pero qué serán? Nubes tronantes y volantes en el espacio, al menor soplo del Espíritu Santo, sin apegarse en nada, ni asustarse, ni inquietarse por nada. Derramarán la lluvia de la palabra de Dios y de la vida eterna. Tronarán contra el pecado, lanzarán rayos contra el mundo del pecado, descargarán golpes contra el demonio y sus secuaces. Y con la espada de filos de la palabra de Dios, traspasarán a todos aquellos a quienes serán enviados de parte del Altísimo. Ahora, serán los apóstoles auténticos los últimos tiempos, a quienes el Señor de los ejércitos dará la palabra y la fuerza necesaria para realizar maravillas y ganar gloriosos despojos sobre sus enemigos. Dormirán sin oro ni plata, y lo que más cuenta, sin preocupaciones, en medio de los demás sacerdotes, eclesiásticos y clérigos. Esta parte nunca le he podido explicar, pero como que se está aclarando. Tendrán, sin embargo, las alas plateadas de la paloma para volar con la pura intención de la gloria de Dios y de la salvación de los hombres, a donde los llame el Espíritu Santo. Y no dejarán en pos de sí en los lugares en donde prediquen, sino en el oro de la caridad, que es el cumplimiento de toda ley. Por último, sabemos que serán verdaderos discípulos de Jesucristo, caminando sobre las huellas de su pobreza, humildad, desprecio de lo mundano y caridad evangélica. Enseñarán la senda estrecha de Dios. La senda de Dios es estrecha. Hay muchas renuncias y cambios que tenemos que hacer. Y ellos, imagínense lo que se les va a exigir. Enseñarán la senda estrecha de Dios en la pura verdad, conforme al Evangelio, y no a los códigos mundanos. Escrito en 1712, y no a los códigos mundanos, sin inquietarse por nada, no se inquieten por nada, ni hacer acepción de personas,
sin dar oídos ni escuchar ni temer a ningún mortal por poderoso que sea. Estos apóstoles de los últimos tiempos llevarán en la boca la espada o filos de la palabra de Dios. Sobre sus hombros el estandarte ensangrentado de la cruz. En la mano derecha el crucifijo, el rosario en la izquierda, los sagrados nombres de Jesús y María en el corazón, y en toda su conducta la modestia y mortificación de Jesucristo. Y escuchen lo que dice acá. Nadie sabe quiénes son, porque dice así: tales serán los grandes hombres que vendrán, y a quienes María formará por orden del Altísimo para extender su imperio sobre el de los impíos, idólatras y maometanos. Pero ¿cuándo y cómo sucederá esto? Solo Dios lo sabe. A nosotros toca callar, orar, suspirar y esperar. Yo esperaba con ansia. Esto nos toca a nosotros, hermanos, ahora. Callar, orar, suspirar y esperar. Esperar en el Señor. Esperar en el triunfo del Inmaculado Corazón de María. Saber que nosotros estamos del lado de la victoria. Saber que Dios le da a sus mejores guerreros las más duras batallas. Y saber que solamente se llega a la victoria con la batalla. Entonces la batalla es espiritual. Agarrados de las manos de Jesús y de María, con ellos en nuestro corazón, triunfaremos, triunfaremos. Nuestra meta es la vida eterna. Acá no es. Entonces, no sé si ya se acabó el tiempo. He tratado de hacer una cosa. 5 minutos. En 5 minutos, a ver, que me salté de lo que se hubiese querido. A ver. Dios Hijo descendió al seno virginal de María como nuevo Adán a su paraíso terrestre para complacerse y realizar ahí secretamente maravillas de gracia. Este Dios hombre encontró su libertad en dejarse prisionar en su seno. Manifestó su poder dejándose llevar por esta jovencita. Cifró su gloria y la de su Padre en ocultar sus resplandores a todas las criaturas de la tierra para no revelarlos sino a María. Esta parte a mí me impresionó horrores. Jesús glorificó su propia independencia y majestad sometiéndose a esta Virgen amable en la concepción, en el nacimiento, en la presentación en el templo, en la vida oculta de 30 años, hasta la muerte, a la que ella debía asistir. Para ofrecer con ella un solo sacrificio y ser inmolado por su consentimiento al Padre Eterno. María le dio su consentimiento al Padre Eterno para que su Hijo sea sacrificado. Como en otro tiempo Isaac, después de haber amamantado a su hijo, María es de nuestra raza, después de haber amamantado a su hijo, después de haberlo alimentado, después de haberlo cuidado y educado, lo sacrificó por nosotros, aceptó el consentimiento, le dio el consentimiento al Padre Eterno. Ella es nuestra madre. Ella es nuestra Santísima Virgen María, la Inmaculada, en que ella, oh admirable e incomprensible dependencia de un Dios, para mostrarnos su precio y gloria infinita, el Espíritu Santo no pudo pasarle en silencio en el Evangelio. A pesar de habernos ocultado casi todas las cosas admirables que la sabiduría encarnada realizó durante su vida oculta, Jesucristo dio mayor gloria a su Padre por su sumisión a María, durante 30 años que la que le hubiera dado, convirtiendo al mundo entero con los milagros más portentosos. O cuán altamente glorificamos a Dios cuando para agradarle nos sometemos a María, a ejemplo de Jesucristo, nuestro único modelo. Amén. Amén. Gracias a todos ustedes. No sé quiénes están ni cuántos somos, pero tenemos que hacer que el ejército crezca para que venga el reinado de María, el reinado de los sagrados corazones de Jesús y María. Gracias.